exporta México principalmente hoy en día? Lo que es el comercio exterior es una de las actividades económicas más importantes en lo que es hoy en día en la economía de un país. ¿Qué papel tiene el transporte en el comercio exterior? Si realmente logramos entender cómo funciona el comercio exterior, estamos entendiendo en qué mundo estamos viviendo. Hola, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio del podcast Tendencia Global. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes y hoy tenemos un capítulo muy importante denominado el ABC del comercio exterior, lo que mueve a México con el mundo. Y en esta ocasión nos acompaña la doctora Gisela Cavazos. Buen día, doctora, y gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, doctora Miros. Gracias por la apertura y la invitación a este podcast que nos permite hacer una generación de conocimiento y poder expandir nuevas ideas. Sí, claro, sin duda. Doctora, hoy en día pues nosotros escuchamos muy a menudo términos como comercio exterior, importaciones, exportaciones, cadenas globales de valor, etcétera. Pero creo que pocas veces nos detenemos a pensar como realmente cómo impactan en ya sea nuestra vida cotidiana o en el entorno laboral o incluso a una escala mayor como en el desarrollo económico del país, ¿no? Entonces, cuando hablamos de comercio exterior, ¿de qué estamos hablando realmente? Cuando hablamos de comercio exterior, pues realmente nos referimos a este intercambio de bienes y servicios que existe entre un país o otros países. Uh-huh. Lo que es el comercio exterior es una de las actividades económicas más importantes en lo que es hoy en día en la economía de un país. Y pues nosotros lo vivimos día al día al entender que tenemos productos que vienen provenientes de otros países. Sí. Las ventajas y los beneficios que nos da el comercio exterior es de poder tener acceso a mercancías que por producción, por escasez no cuenta un país y que en su caso, como tú lo sabes, pues también en lo que se fortalece un país y es fuerte en producción, pues también eso permite que se pueda exportar. Y es ahí donde nacen las dos actividades importantes, la importación y exportación de bienes y servicios. Sí, claro, y creo que también es importante recalcar pues que el comercio exterior no solamente se trata pues de comprar y vender, sino que también pues hay otros factores que se involucran en un proceso de operación comercial, ¿no? Como la logística, las aduanas, etcétera. Y yo creo que en pocas palabras podemos decir que el comercio exterior pues es la manera en que un país pues se integra a la economía global, ¿no? Entonces, yo creo que cuando también escuchamos esto de global, como que pensamos en algo muy grande y también pensamos que el comercio exterior solo aplica como para empresas transnacionales, Claro. para expertos o importadores y exportadores muy grandes, pero pues realmente también aplica para las pymes, por ejemplo, o personas físicas que pueden también importar a lo mejor insumos que le agreguen pues un valor, ¿no? a los productos con los que ellos comercialicen, ¿no? Y creo que pues hablando de estas operaciones llevadas a cabo por empresas transnacionales o por pymes multinacionales también, ¿qué tanto depende México del comercio exterior? Pues mira, desafortunada o afortunadamente, pues sí, es un alto grado de dependencia significativo que tenemos nosotros en materia de comercio exterior. Como tú lo sabes, hoy en día el mundo que se encuentra tan globalizado, existe una dependencia a lo que es productos, acceso a bienes, a algunas otras tecnologías que tienen otros países. Y pues bueno, en el caso de México, somos un país muy exportador. Somos uno de los principales países exportadores. De hecho, como un dato, nosotros somos el principal socio comercial de Estados Unidos. Sí. Digo, uno por posición geográfica y dos porque realmente lo hemos dotado de muchos recursos y de materiales que sirven para lo que es el beneficio de este país. Alrededor del 80% de exportaciones que nosotros tenemos en nuestra balanza es hacia Estados Unidos. Sí. Y esto
pues nos hace realmente muy dependientes de lo que es el comercio exterior. También al momento de que otros países nos ven como una área en la que pueden tener acceso hacia Estados Unidos, pues imagínate. Es por eso que hoy en día algo o un foco muy interesante ha sido lo que ha establecido Estados Unidos en base a aranceles y algunas otras regulaciones que anteriormente no las teníamos, puesto que para nosotros eso es una ganancia dentro de nuestro PIB. Es un indicador muy interesante. De hecho, el Banco Mundial y algunos otros organismos lo establecen y para nosotros es muy significativo lo que es el comercio exterior. Sí, y ahora que profundizó un poquito más en la actividad comercial de México, yo creo que también es imprescindible tomar en cuenta de que no solamente un importador o un exportador forma parte de estas operaciones comerciales, ¿no? Sino que también hay otros actores involucrados en este proceso. Por ejemplo, lo hemos visto como las autoridades aduaneras, ¿verdad? Los agentes aduanales, las empresas en sí y los transportistas. Todos ellos pues tienen un lugar muy importante en todo este proceso, pero dentro de este tema nos podría dar un ejemplo donde se vean las responsabilidades de cada actor que acabo de mencionar. Sí, mira, dentro del proceso como tal, dentro de la cadena que nosotros mencionamos en el comercio exterior, pues tú lo acabas de decir. Ujú. En el caso de una empresa, por decir, podemos poner un ejemplo de una empresa, una pyme mexicana que venda salsas artesanales y las quiere exportar a Estados Unidos. Ujú. Y podemos hacerlo específico hacia Texas. Sí, este es uno de los estados que aparte en lo que es nuestro estado de Nuevo León colindamos. Y vamos a suponer que esta pyme que vende esas salsas artesanales busca hacer una exportación. ¿Y qué es lo que hace? La responsabilidad de la empresa es hacer la negociación, concretar venta y algo muy importante en el aspecto de los documentos, generar una factura. Sí. Como tú lo sabes, la factura es una base primordial para poder iniciar con el proceso, porque no nada más es el puro proceso como tal, sino también la documentación que se necesita para poder hacer este flujo transfronterizo, porque al final de cuentas ese producto va a cruzar la frontera. Entonces, pues esa es la primera actividad de la empresa como tal. Después entra lo que es la función de un agente aduanal. Un agente aduanal, pues, ¿qué es lo que hace? El agente aduanal, pues, es hacer la validación de las regulaciones o de, en este caso, como es el producto de la salsa, de los aspectos sanitarios que cubra con los aspectos sanitarios, verificar los aspectos de lo que es el Tratado de Libre Comercio que tenemos con Estados Unidos y Canadá, que aún se encuentra vigente, y a emitir el pedimento. Ujú. Hay algo muy interesante y que muchos confunden, pero el pedimento es ese documento que va bajo la firma de un agente aduanal. Entonces, él le da la responsabilidad de lo que se está declarando en ese documento. Y ese pedimento es como una credencial para poder llegar a la aduana. Sí. Sin un pedimento y por ende sin la factura que le entrega la empresa al agente aduanal, pues al final de cuentas no se va a poder hacer el proceso aduanero para poder hacer lo que es el cruce. Entonces es aquí donde realmente el pedimento ya una vez emitido, pues se pasa al SAT. ¿Para qué? Aquí es donde entra la figura de las autoridades aduaneras. Esa autoridad aduanera que lo que hace es valida la información que viene dentro del pedimento, el pago de contribuciones que se tienen que hacer en dado caso de que las exista. ¿Por qué? Porque como lo sabemos, ahí es donde se pagan los aranceles. Y esos aranceles que se van a pagar, ahora sí, se puede hacer, lo que hacen las autoridades, se puede hacer el despacho aduanero. Mm. Entonces, ya tenemos ahí tres actores que, ojo, no nada más son los únicos actores dentro del proceso, sino que hay
algunos otros dentro de la empresa, dentro de lo que es la agente aduanal, dentro de las autoridades aduaneras. Sin embargo, lo estamos hablando como de forma general, para no hacer tan específico las funciones de las diferentes áreas que existen en cada uno de estos. Y por último, pues considerar al transportista. El transportista es aquí algo muy importante. ¿Por qué? Porque sin este transportista la mercancía no llega. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de este transportista? Pues realmente movilizar la mercancía de punto A al punto B. Sí, en el cual algo que ellos deben de considerar constantemente es la eficiencia y la responsabilidad que tienen de hacer lo que es el traslado de la mercancía. Yo creo que al final de cuentas el transporte va a terminar siendo algo muy importante en costos y en operatividad dentro del proceso del despacho, de lo que es el proceso de comercio exterior, de manejo de mercancías o del traslado de mercancías. Yo creo que es ahí donde nosotros podemos decir, ahora sí, ya el transportista va a entregar su mercancía en lo que es Texas y con esto vamos a poder finalizar el proceso del traslado o exportación de la mercancía. Ok, excelente ejemplo, sí. Sí, porque en ese ejemplo se vieron muy claras todas las responsabilidades de cada actor, ¿no? Y pues ahora que pusiste ese ejemplo de una empresa mexicana, pues creo que también vale la pena preguntarnos pues con quién comercia más México, ¿no? Y creo que la respuesta pues es sencilla, pues es Muy evidente. muy evidente, ¿verdad? De que pues Estados Unidos, debido pues a la aproximación geográfica, obviamente la infraestructura que comparten, compartimos el Tratado de Libre Comercio, ¿verdad? También con Canadá, pero pues esto, ¿qué es lo que hace? Pues facilita, ¿verdad? Los flujos también aduaneros, reduce barreras arancelarias, existen preferencias arancelarias también gracias a estos tratados y especialmente pues es en el sector automotriz y en el sector electrónico. ¿Y por qué Estados Unidos sigue siendo clave? Pues porque tú también ya lo mencionaste, o sea, nuestras exportaciones equivalen en el 80-83% van hacia Estados Unidos, ¿no? Y bueno, y conociendo ahora ya el socio comercial más fuerte de México, como ya lo mencionamos, ¿qué exporta México principalmente hoy en día? Mira, algo de o varias de los productos que México exporta es pues principalmente lo que son los vehículos y las autopartes. Creo que nos hemos vuelto sumamente fuertes y tenemos un gran potencial para la exportación de estos productos como tal. Sin embargo, no nada más exportamos estos siguientes productos, sino también exportamos lo que son equipos de maquinaria, equipos eléctricos. Hemos logrado irnos especializando más en este tipo de productos. Cada vez la cadena comercial ha buscado expandir en más áreas y no nada más quedarnos en el aspecto automotriz, que por eso somos muy bien conocidos. Sí. Y pues también tenemos algunos otros productos de segundo, bueno, sin dejar atrás el petróleo crudo. Sí, el petróleo crudo yo creo que ha sido una de las bases. Sin embargo, fíjate, Miros, que hoy en día no es lo primordial, o sea, sigue siendo los vehículos y las autopartes como tal. Es más, está por encima la maquinaria de los productos electrónicos. Sí. Y si nos vamos a productos de segundo nivel, podríamos considerar en este caso bebidas, como el caso de la cerveza. También podríamos considerar productos de agroalimentarios y en este caso específico podemos hablar del aguacate. Sí, que como bien lo sabes, próximamente va a estar el Super Bowl, y esto permite que nosotros hagamos grandes exportaciones y cada año hemos tenido muy buenos indicadores para lo que son los productores de aguacate en México y buscan cada vez más
cómo expandirse y cómo generar más exportaciones tanto a este país que es Estados Unidos, también como a algunos otros países. Pero sí, en productos de forma general, creo que estos son nuestros fuertes. Hasta el momento podríamos hablar de algunas otras áreas menos específicas, pero ha sido lo fuerte. Ok, y referente a los sectores que lideran el comercio exterior mexicano, ¿qué nos podría decir de eso? Mira, en el caso de los sectores, como ahorita lo mencionábamos, pues hablábamos de que exportaba a México, pero en el sector, los sectores más importantes para México va a ser la manufactura y los energéticos. Ok. En el caso de la manufactura, pues incluye muchos de las cuestiones que exporta. Podemos decir lo que es los automóviles, las autopartes, computadoras, ¿sí? Puesto que estas se maquilan aquí en México. Entonces tiene la maquila y se hace exportación. Y el caso de los energéticos sirve más como una importación. ¿Por qué? Ok. Porque hacemos importación de petróleo refinado, hacemos importación de circuitos integrados, y también hacemos importación de algunos otros insumos que nos sirven para la elaboración, transformación o la reparación de estos productos manufacturados que vamos a exportar. Entonces, al final de cuentas, como tú lo sabes, en el área importamos lo que requerimos para poder generar exportaciones. Y esto es lo interesante, esto es lo dinámico o el dinamismo que tiene el comercio exterior. Sí. Yo creo que tanto tú que estás en el área, al final de cuentas, esto por eso nos apasiona, porque realmente es un juego muy interesante decir, a ver, Sí. ¿qué es lo que estoy importando para poder exportar? ¿Cómo empiezan a fungir las empresas nacionales y las empresas multinacionales en este juego? Y sí, al final de cuentas, también estamos en una incertidumbre constante por el juego de las bolsas, de la economía internacional, pero que tiene una gran importancia. Ajá. Sí, y fíjate que ahora que mencionas eso de la importancia y todo eso, no me gustaría dejar de lado también el tema, pues, de la logística en sí, ¿no? Porque digo, sabemos, ya hablamos sobre los productos que se comercian más en México, los sectores Sí. que se lideran y todo, pero ahora sí lo vemos más como el movimiento físico de estas mercancías, pues ya lo traducimos a algo de logística, ¿verdad? Que también pues lo vemos también en la materia y todas esas cuestiones que son importantes pues para las operaciones comerciales, claro está. Pero aquí específicamente, ¿qué papel tiene el transporte en el comercio exterior? Bueno, pues sí, como lo mencionas, pues ahí es como dividir la Sí. cuestión del comercio exterior en dos. O sea, lo que es toda la cuestión documental, la cuestión del proceso en el aspecto del funcionamiento de los acuerdos, de los tratados, lo que hacen las empresas, pero está también la parte importante, la cuestión de, ok, ¿cómo lo traslado? Sí, ¿Sí? la La organización. organización, la Claro. operatividad Sí. de poder movilizar esa mercancía y pues que hoy tengamos nosotros acceso a demasiados productos. Sí. Fíjate que para el caso mexicano, pues bueno, como lo sabemos, es el 80% del transporte mexicano se hace a través de transporte terrestre. ¿Sí? ¿Por qué? Pues traducido a la vinculación de exportaciones hacia Estados Unidos. Pues bueno, en el caso del transporte, lo que es la eficiencia en la operatividad termina siendo sumamente primordial. México ha ido creciendo en la infraestructura de transporte y también cabe resaltar mencionar que somos muy fuertes ya en la operatividad de transporte terrestre. Sin embargo, también hay que entender que tenemos el segundo medio de transporte que más se utiliza en el área de comercio exterior, pues es el marítimo. Muchos de los productos marítimos muchos energéticos en sí, también se hacen el traslado a través de lo que es la operación marítima, que cada uno tiene sus aspectos específicos, sus ventajas y sus desventajas, como bien lo sabes tú. Creo que ahí ya lo podríamos ir mencionando para más adelante algún otro
tema en Sí. mesa, identificar todo esto de la logística, de cómo se utilizan, de costos, de la operatividad, ahora sí que sumamente explicada. Pero sí, el medio de transporte es primordial, y hay que entender también algo muy importante. A veces con la cuestión del medio de transporte, si una de las piezas, si un aspecto importante de transporte falla o una de los actores en la cadena falla, se puede llegar a perder hasta el costo Sí. de la exportación. Sí, de hecho, la cuestión en el aspecto del medio de transporte, a veces una inclemencia o una situación que no tenemos bajo control, pues nos puede llegar a hacer que perdamos realmente la transportación de esto. Claro, y afecta pues también en la eficiencia, ¿no? De la logística, y que ahora que toco ese tema o ese término de la eficiencia, yo opino que México, hablando, ¿verdad? De México, pues sí debería mejorar ciertos aspectos, sobre todo para seguir siendo competitivo, ¿no? Por ejemplo, en los temas que estábamos hablando ahorita, logísticos, pues la infraestructura logística yo creo que podría mejorar bastante, ¿no? También el transporte se podría modernizar, las carreteras, las redes multimodales también, y no solamente verlo desde el punto de vista logístico, sino también garantizar que seguridad jurídica, por ejemplo, que eso también es lo que nosotros vemos bastante, garantizar también la seguridad regulatoria, ¿verdad? Porque pues todo esto, pues al final del día es lo que nos dice cómo hacerlo y cómo no hacerlo, y qué va a pasar si lo haces como no deberías de hacerlo, como se supone que no debes de hacerlo, ¿no? Y pues también le digo, garantizar estas regulaciones, incentivos para pues asegurar los recursos que fomenten pues la financiación desde otras partes del mundo. Sí. Pero bueno, pues ya nos estamos acercando al final de este episodio, y para cerrar me gustaría que nos comentaras, doctora, ¿por qué entender el ABC del comercio exterior es clave hoy en día? Mira, este punto que mencionas es sumamente interesante porque tal vez muchos hacen de un lado lo que es el comercio exterior, y sin embargo, pues todo lo que tenemos acceso en su mayoría ha pasado por algún proceso en otro país, o no nada más en otro país, o sea, es simplemente los celulares que tenemos tal vez han pasado por 2 o 3 países antes de llegar hacia nosotros, y la conformación de ese celular está llena de chips, de circuitos, de cámaras o de lentes que están producidos en otros países, ¿sí? Y realmente a veces se desconoce muchos de los conceptos, o creemos que cuando existe desabasto de un producto simplemente es como una ineficiencia de ese establecimiento que lo está vendiendo, pero no. Realmente a veces es una cuestión de lo que hablamos, del proceso para que tengamos acceso a ciertas mercancías. Entonces, es importante conocerlo porque creo que al final de cuentas esto también, si lo entendemos, si realmente logramos entender cómo funciona el comercio exterior, estamos entendiendo en qué mundo estamos viviendo. Sí. Sí, cómo se mueven las mercancías, cómo realmente podemos generar nuevos productos que sean de emprendimiento, sí, para que se puedan exportar, y que también los emprendedores tienen acceso a esto para poder llegar a nuevos mercados. A veces no sé, cuando se desconoce esto, realmente, el que lo mencionabas ahorita en la certeza jurídica, Sí. creemos que no pasa nada si omitimos. Sí, y como tú lo sabes, pues no se pueden omitir, y las contribuciones hoy en día, el pago de contribuciones, los procesos administrativos aduaneros son sumamente importantes. De hecho, esto es algo de lo que se va a venir cambiando en los próximos meses con los cambios en la legislación aduanera, y tal vez entenderlo más a grosso modo, sea lo importante
pues para todos de forma general. Ya el ser más específicas, pues yo creo que eso nos compete a los que estamos metidos en el área de comercio exterior, Sí. que es un área bastante interesante. México es un fuerte, somos un pilar muy importante en el comercio exterior. Y bueno, que también aunado a la posición geográfica, como lo mencioné al inicio, no podemos, ahora sí que no podemos negar que estamos pegados al país consumista por excelencia que es Estados Unidos. Entonces nuestro día al día es el comercio exterior. Sí. Y ahora, en el caso de México, no nada más competimos con costos, competimos también con la eficiencia y con procesos más ágiles que hagan del comercio exterior algo más dinámico y que eso permita atracción de inversión extranjera directa. Sí, completamente. Muchas gracias, doctora. Y yo creo que vale la pena quedarnos también con una idea central de que el comercio exterior no solamente es una actividad económica, sino también es una herramienta estratégica para el desarrollo del país, para la economía y sobre todo también para la proyección internacional de México. Muchísimas gracias, doctora, y nos vemos pronto. Gracias.